son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3 y también transmitiendo vía Facebook. Nos encontramos en este día martes, un poco fresco, posterior a el día que se vivió ayer, que fue la renovación del pacto de fe del pueblo salteño con el Señor y la Virgen del Milagro, una fiesta multitudinaria y una peregrinación también de una gran magnitud y que es representativa de lo que es la fe popular, digamos, y un fenómeno que cada vez se acrecienta y se populariza mucho más, y que siempre es conmovedor de ver justamente toda la experiencia que eso implica. Y antes de adentrarnos en el tema que nos compete en este programa, quería compartir justamente un fragmento de lo que es mi mensaje, que es también una obra como el Testamento Político de Eva Perón, donde hace una reflexión sobre distintos puntos referidos a su experiencia en lo que ha sido su corta pero intensa vida política, en la cual dice muchas verdades, y una de ellas tiene que ver puntualmente con la religión, que es un fragmento que siempre me gusta repasar en este tipo de fechas, dado que justamente hay también como para analizar lo que es la fe popular en sí y lo que eso representa. Entonces les comparto este pequeño fragmento antes de seguir con la agenda que tenemos. Dice la religión: Cristo les pidió que evangelizasen a los pobres y ellos no debieron jamás abandonar al pueblo donde está la inmensa masa oprimida de los pobres. Los políticos clericales de todos los tiempos y en todos los países quieren ejercer el dominio y aún la explotación del pueblo por medio de la iglesia y la religión. Muchas veces, para desgracia de la fe, el clero ha servido a los políticos enemigos del pueblo, predicando una estúpida resignación, que no sé todavía cómo puede conciliarse con la dignidad humana ni con la sed de justicia cuya bienaventuranza se canta en el Evangelio. También el clero político pretende ejercer en todos los países el dominio y aún la explotación del pueblo por medio del gobierno, lo que también es peligroso para la felicidad del pueblo. Los dos caminos del clericalismo político y de la política clerical deben ser evitados por los pueblos del mundo si quieren ser alguna vez felices. Yo no creo, como Lenin, que la religión sea el opio de los pueblos. La religión debe ser, en cambio, la liberación de los pueblos, porque cuando el hombre se enfrenta con Dios, alcanza las alturas de su extraordinaria dignidad. Si no hubiese Dios, si no estuviésemos destinados a Dios, si no existiese religión, el hombre sería un poco de polvo derramado en el abismo de la eternidad. Pero Dios existe y por Él somos dignos, y por Él somos todos iguales, y ante Él nadie tiene privilegios sobre nadie. Todos somos iguales. Yo no comprendo entonces por qué, en nombre de la religión y en nombre de Dios, puede predicarse la resignación frente a la injusticia, ni por qué no puede en cambio reclamarse en nombre de Dios y en nombre de la religión esos supremos derechos de todos a la justicia y a la libertad. La religión no ha de ser jamás instrumento de opresión para los pueblos. Tiene que ser bandera de rebeldía. La religión está en el alma de los pueblos porque los pueblos viven cerca de Dios, en contacto con el aire puro de la inmensidad. Nadie puede impedir que los pueblos tengan fe. Si la perdiesen, toda la humanidad estaría perdida para siempre. Yo me rebelo contra las religiones que hacen agachar la frente de los hombres y el alma de los pueblos. Eso no puede ser religión. La religión debe levantar la cabeza de los hombres. Yo admiro a la religión que pueda hacerle decir a un humilde descamisado frente a un emperador: yo soy lo mismo que usted, hijo de Dios. La religión volverá a tener su prestigio entre los pueblos si sus predicadores la enseñan así, como fuerza de rebeldía y de igualdad, no como instrumento de opresión. Predicar la resignación es predicar la esclavitud.
Es necesario, en cambio, predicar la libertad y la justicia. Es el amor el único camino por el que la religión podrá llegar a ver el día de los pueblos. Bueno, este es el fragmento que justamente lo pueden encontrar en Mi mensaje, que es una obra que en su momento le dedicaremos un capítulo en este programa, dado que es también tomada como una de las obras más importantes de Eva, tal vez la menos conocida, porque fue justamente dictada en el lecho de muerte, ya en su último tramo, y que fue también o permaneció oculta durante bastante tiempo, pero bueno, ahí ella se expresa contra lo que habían sido las jerarquías del ejército, de la iglesia, de la burocracia sindical y lo que ella planteaba como ciertos enemigos del pueblo que estaban esperando el momento para traicionarlo. Y en esto se puede ver claramente, o al menos yo interpreto, la diferencia entre lo que es la religión desde el punto de vista de la iglesia o la jerarquía clerical, y lo que es la fe popular, porque bueno, me parece que ahí a veces o muchas veces hay una gran distancia donde justamente esta jerarquía clerical, los sacerdotes, los obispos, no están involucrados con la realidad profunda del pueblo y funcionan como una clase política más. Simplemente que tiene o tiende a mantener sus intereses y sus privilegios. Pero aquellos que se empapan de la realidad popular y denuncian la injusticia y es más, hacen algo por tratar de modificarla, me parece que está mucho más cerca del mensaje de Cristo de aquellos que simplemente lo transmiten de palabra y no en la acción o en los gestos, que es donde en definitiva se transforman un poco las cosas. Así que bueno, hecho este comentario, esta pequeña reflexión, vamos a seguir con el tema que nos compete, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Ya veníamos desarrollando justamente la introducción y la segunda parte que tiene que ver con el desarrollo, ya donde hablamos un poco sobre la comunidad organizada, la argentinidad, y ahora, claro, nos tocaba hacer un desarrollo sobre la cultura, que es uno de los puntos donde, bueno, ya se comienza. Estamos en la segunda parte justamente donde ya entra a desarrollar algunos de los principios que se plantean en esta gran obra. Bueno, vamos a ir directamente al punto. Dice Perón, la cultura. Si nuestra sociedad desea preservar su identidad en la etapa universalista que se avecina, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional. Resulta sumamente compleja la explicación de las características que tal cultura debe atesorar. Es evidente que no basta proclamar la necesidad de algo para que sea inteligible y realizable. Mucho se ha dicho sobre la cultura nacional, pero poco se ha especificado sobre su contenido. Está claro que en cuanto se plantea la posibilidad de una cultura propia, surge al instante la forzosa referencia a fuentes culturales anteriores. Ya he desestimado la posibilidad de que la ideología y los valores culturales de las grandes potencias puedan constituir un abrevadero fértil para nuestra patria. En la gestación histórica del hombre argentino confluyen distintas raíces, la europea por un lado y los diferentes grupos étnicos americanos por el otro. Esto es trivial por lo evidente, pero no son tan claras sus consecuencias. Creo haberme referido con la suficiente extensión a la indudable especificidad del hombre argentino, que no consiste en una síntesis opaca, sino en una nítida identidad, que resulta de su peculiar situación histórica y su adherencia al destino de su tierra. ¿Sucede lo mismo con la cultura? ¿O acaso la herencia europea ha sellado definitivamente la cultura argentina? Pienso que en este caso es artificial establecer una distinción entre el hombre y la cultura que de él emana, pues la misma historicidad del hombre argentino impone una particular esencia en su cultura. Por este carácter de propia de la cultura argentina, se ha evidenciado más en la cultura popular que en la cultura académica, tal vez porque un intelectual puede separarse de su destino histórico por un esfuerzo de abstracción, pero el resto del pueblo no puede ni quiere renunciar a la historia y a los valores y principios que él mismo ha hecho germinar en su transcurso.
La cultura académica ha avanzado por sendas no tan claras. A la mencionada influencia de las grandes potencias debemos agregar el aporte poderoso de la herencia cultural europea. No tiene sentido negar este aporte en la gestación de nuestra cultura, pero tampoco tiene sentido cristalizarse en él. La historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del europeo cada vez que se crea una obra de arte o se concibe una teoría. La prudencia debe guiar a nuestra cultura en este caso. Se trata de guardar una inteligente distancia respecto de los dos extremos peligrosos en los que se refiere a la conexión con la cultura europea. Caer en un europeísmo libresco o en un chauvinismo ingenuo que elimina por decreto todo lo que venga de Europa en el terreno cultural. Creo haber sido claro al rechazar de plano la primera posibilidad. Respecto de la segunda, es necesario comprender que la cultura europea ha fundado principios y valores de real resonancia espiritual a través de la ciencia, la filosofía y el arte. No podemos negar la riqueza de alguno de esos valores frente al materialismo de las grandes potencias, ni podemos dejar de admitir que en alguna medida ha contribuido, en tanto perfile en principios universales, a definir nuestros valores nacionales. Pero es hora de comprender que ya ha pasado el momento de la síntesis y debemos, sin cercenar nuestra herencia, consolidar una cultura nacional firme y proyectada al porvenir. Europa insinúa ya en su cultura las evidencias del crepúsculo de su proyecto histórico. Argentina comienza por fin a transitar el suyo. La gestación de nuestra cultura nacional resultará de una herencia tanto europea como específicamente americana, pues no hay cultura que se constituya de la nada. Pero hay que tomar centralmente en cuenta los valores que emanan de la historia específica e irreductible de nuestra patria. Muchos de tales valores se han concretado en la cultura popular, que, como todo lo que proviene de la libre creación del pueblo, no puede menos que ser verdadera. Dirigir nuestra mirada a esos valores intrínsecamente autóctonos no significa tampoco precipitarnos en un folclorismo chabacano, que nuestro pueblo no merece, sino lograr una integración creativa entre la cultura mal llamada superior y los principios más auténticos y profundos de esa inagotable vertiente creativa que es la cultura de un pueblo en búsqueda de su identidad y su destino. Para alentar con optimismo la tarea de elaboración de una cultura nacional, es necesario tomar en consideración tres instrumentos poderosos: los medios de comunicación masivos, la educación en todos los niveles y la creatividad inmanente del pueblo. Ya me he referido a los mecanismos de información de carácter masivo y sus riesgos. Me parece obvio insistir en la necesidad de que estén cada vez más al servicio de la verdad y no de la explotación comercial, de la formación y no del consumo, de la solidaridad social y no de la competencia egoísta. No debe olvidarse que la información nunca es aséptica. Lleva consigo una interpretación y una valoración. Puede ser usada como instrumento para despertar una conciencia moral o para destruirla. Unas breves palabras sobre la educación, que deberá ser objeto de fértiles discusiones por la comunidad argentina en pleno. Si bien cada nivel de la educación presenta problemas específicos, el denominador común que debe enfatizar nuestro modelo argentino es el acceso cada vez mayor del pueblo a la formación educativa en todos sus grados. El Estado deberá implementar los mecanismos idóneos al máximo, creando las condiciones para concretar este propósito, que es una exigencia ineludible para lograr una plena armonía de nuestra comunidad organizada. Creo que nadie puede, razonablemente, poner en duda que nuestro objetivo en el campo de la educación primaria debe articularse en torno a dos principios: creciente eliminación del analfabetismo en todas las regiones del país y establecimiento de las bases elementales de la formación física, psíquica y espiritual del niño. Este segundo principio implica que ya en la infancia deben sentarse los fundamentos para la conformación de un ciudadano sano, con firmes convicciones éticas y espirituales, y con la íntima intuición de su compromiso integral con el pasado, el presente y el futuro de la nación. Esto debe incrementarse en la enseñanza media, que es de una importancia decisiva fortalecer la conciencia nacional, para lo cual el adolescente está, sin duda, preparado afectiva y psicológicamente.
En la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del hombre como sujeto moral e intelectual, pero también como ciudadano argentino. Es por eso que en ella hacen eclosión las carencias o los logros de los niveles previos. En ella también debe culminar un objetivo que tiene que impregnar todos los niveles de la enseñanza: la inserción de las instituciones educativas en el seno de la comunidad organizada. Repito casi textualmente lo que afirmé respecto de la familia. No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume la nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad, como una fuente de interminables discusiones librescas. No necesitamos teorizadores abstractos que confundan a un paisano argentino con un mujic, sino intelectuales argentinos al servicio de la reconstrucción y la liberación de su patria. Pero por otra parte, el universitario que el país requiere debe tener una muy sólida formación académica, pues no basta utilizar la palabra imperialismo o liberación para instalarse en el nivel de exigencia intelectual que el camino de consolidación de la Argentina del futuro precisa. Es por eso que convoco a los jóvenes universitarios a capacitarse seriamente para sumarse cada vez más a la lucha por la constitución de una cultura nacional, instrumento fundamental para conquistar nuestra definitiva autonomía y grandeza como nación. Para ello deberán estar cerca del pueblo, que aporta el tercer elemento para la definición de la cultura nacional: su misteriosa creatividad, que lo convierte, además, en testigo insobornable. Testigo al que hay que escuchar con humildad antes que intentar imponerle contenidos que él no reconoce como constitutivos de su ser y enraizados en la estructura íntima de su extensa patria grávida de futuro. Bueno, este punto sobre la cultura resulta interesante, dado que es algo que está en permanente tensión y de lo cual hoy por hoy el sistema de entretenimiento, de comunicación, trata siempre de instaurar otro tipo de cultura. Y esto lo digo porque el proceso de globalización que vivimos en los 90 y a principios de este siglo también, lo que ha intentado es justamente universalizar la cultura yanqui. Y eso lo ha logrado a través del cine, de la música, de la televisión, de las distintas producciones que vemos que claramente fueron penetrando, digamos, en los distintos países. No por nada termina siendo el epicentro de muchas producciones, premiaciones, etcétera. Entonces la importancia de la cultura popular es que sostiene también el espíritu de nuestro pueblo. Y acá cuando Perón habla sobre la academia, es decir, lo que los intelectuales o la universidad considera o estereotipa como cultura, también tiene mucha influencia europea, que es a donde históricamente los intelectuales de nuestro país han mirado como el seno de la civilización, considerando justamente a todo lo que pertenece a nuestro pueblo como la barbarie. Y ahí tenemos la gran contradicción que ha justamente atravesado toda nuestra historia, porque se desprecia lo propio y se valoriza o se sobrevaloriza lo externo. Y acá no queremos tampoco negar los aportes que han hecho los europeos, digamos, a la humanidad dentro de las escuelas de pensamiento, de filosofía, desde el arte también, pero eso no puede ser eso no puede suplantar nuestras propias producciones, que también cuentan con mucho valor para la humanidad y que si nosotros nos interiorizamos un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la cultura popular argentina y latinoamericana, tenemos grandes artistas, grandes obras que también tienen un rango universal y que no son menos que las producciones o los resultados de otros lados del mundo. Incluso en muchos sentidos son también superiores, dado que la cultura europea siempre fue de carácter imperialista y la nuestra es un poco más humanista, digamos, o amigable con el resto de los pueblos del mundo. Entonces eso es un poco lo que me surgió, digamos, para reflexionar sobre este punto, que seguramente ustedes podrán tener otras opiniones o pensamientos, pero resulta interesante como para pensarlo en términos de una cultura propia que necesitamos fortalecer para seguir sosteniendo lo que es la identidad de nuestro pueblo. Bueno,
Llegado a este punto, que es la mitad del programa, vamos a ir con una breve tanda publicitaria y en unos minutos seguimos con más Mundo Periodista Radio. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, Diputado Provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, Senador Provincial, Departamento La Caldera. Poder estar más allá, tan acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar. El mar se te abrió una vez, se te abrió para no parar, y vos no te despertaste, lo arruinaste una vez más. Es tan perfecto que asusta, porque nunca es justa la felicidad. Saber elegir es lo que cuesta más. No, no cualquiera suma sin restar. Sentís la electricidad y no la sabes llevar. Te quema, te paraliza, no te deja reaccionar. El enemigo peor, ese gran saboteador, siempre será uno mismo y ese miedo a estar mejor. Es tan perfecto que asusta, porque nunca es justa la felicidad. Saber elegir es lo que cuesta más. No, no cualquiera suma sin restar. Es tan perfecto que asusta, porque nunca es justa la felicidad. Y la puta nunca es justa. Bien, seguimos acá en vivo con Mundo Periodista Radio, en vivo por FM Ya 91.3.
Para los que se quieran comunicar o dejar algún mensaje, les paso el número de contacto 387-5397-295. Repito una vez más, 387-5397-295. Bueno, siguiendo con el apartado, el tercer punto habla sobre la vida política, que dice de la siguiente manera. La vida política de la sociedad argentina del futuro ha de realizarse en comunidad organizada. Propongo que esa comunidad organizada configure la democracia social. Veremos en qué consiste tal estructura política. Punto A. Democracia social. En la noción clásica se ha entendido a la nación como la entidad integrada por población, territorio y gobierno, y al Estado como la nación jurídica y políticamente organizada. Pareciera ser, por lo tanto, que bastan estos conceptos para calificar a la comunidad organizada en el sentido en que estamos considerándola. No es así. La diferencia esencial se da en el hecho de que la concepción liberal califica por un lado al individuo y por el otro a la organización superior. Además, solo reconoce prácticamente el papel de las organizaciones intermedias denominadas partidos políticos. En la acción concreta, las organizaciones intermedias que responden a grupos sociales o profesionales han sido calificadas como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. Hemos evaluado suficientemente la enseñanza de la historia como para concluir que no necesitamos seguir ahora en este juego pendular entre el liberalismo y el corporativismo. Una toma de conciencia debidamente razonada nos pone en situación de ir directamente hacia las estructuras intermedias completas que, cubriendo partidos políticos y grupos sociales, dan a nuestra comunidad la fisonomía real de lo que queremos calificar como democracia social. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de los mismos. Corresponde esclarecer ahora el concepto de democracia social. Es social en la medida que, como dije una vez, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es social porque la sociedad es su marco, su objeto y el instrumento de su realización, y porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Es social en cuanto procura el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Enuncio el concepto de democracia social al tratar de la vida política, porque la democracia social no puede entenderse si no es en función política. Y esta función política, que hace el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, puede tener su finalidad solo en la realización de lo que secularmente se ha llamado el bien común. Bueno, en este primer punto, porque lo sigue desarrollando a continuación, menciona justamente a los partidos políticos como las organizaciones intermedias de lo que es la democracia liberal, y que esto se ha consolidado con la reforma constitucional del 94, donde establece a los partidos políticos como la forma de organización del pueblo. Y si bien esto en parte puede ser cierto, dentro de lo que es la democracia popular que plantea Perón o democracia social, las organizaciones libres del pueblo, que básicamente su columna vertebral son los sindicatos, es justamente el núcleo de la comunidad organizada. Es decir, el partido es simplemente una herramienta electoral, pero el núcleo de organización tiene que ver con estas organizaciones libres que hacen a los sindicatos, a los centros vecinales, los clubes deportivos, los clubes barriales, etcétera, que son justamente el núcleo de organización primaria de la comunidad. Bueno, veamos qué sigue diciendo. Punto B. Las cualidades de la democracia social. La democracia social que deseamos requiere ser caracterizada en función de una serie de cualidades razonablemente precisas. Las siguientes son las más importantes. Es la expresión de una nación que tiene una estructura de poder que le permite tomar decisiones por sí misma en cuestiones fundamentales referidas a sus objetivos, a los procedimientos a llevar a cabo y a la distribución de responsabilidades que quiera establecer en su seno. Es orgánica porque se realiza en comunidad organizada y porque en tal comunidad participan todos los grupos políticos y sociales, integrando en el proceso nacional a todas las fuerzas representativas de los distintos sectores del quehacer argentino.
procura el bien común en la concepción amplia que ha definido la Iglesia y lo persigue a través del desarrollo social del país. Se nutre de una ética social que supera la ética individualista, al mismo tiempo que preserva la dignidad del valor humano. Esta ética trasciende los límites de grupos particulares para extenderse a la concepción de una ética nacional y luego integrarse paulatinamente en una ética universal. Esta ética es la que habrá de convertir al hombre actual en hombre nuevo, creador de una nueva comunidad. Para nosotros, en nuestro ámbito nacional, es una ética esencialmente cristiana. Requiere una caracterización de la propiedad en función social. La tierra, considerada desde una visión global y teniendo en cuenta la necesidad objetiva de producir bienes, particularmente alimentos y demás servicios para su población, es un bien de producción social. De tal forma queda caracterizada la propiedad privada como una concepción que realiza la sociedad a través de la ley y en función de la historia, posibilitando a las personas que dispongan los bienes sociales. Pero debe exigirse que esa posesión sea hecha en función del bien común, porque la sociedad estima que la propiedad privada permite organizar la producción de bienes y servicios con mayor sentido social y eficiencia que la propiedad común. Es políticamente plural, con lo que responde al pluralismo real. La forma del pluralismo resultará de lo que el pueblo decida. Por eso, a nuestro juicio, han de quedar eliminadas las posibilidades de un sistema de partido único o de multiplicidad atomizada de partidos irrelevantes. En lo que refiere al pluralismo de los grupos sociales, se propone el ordenamiento por funciones sociales en entidades que agrupen las representaciones del trabajo, del empresariado, de los profesionales y eventualmente de otros sectores de la vida nacional. Persigue la liberación de los hombres de la opresión y el poder ajeno. Esta liberación comienza por la libertad interior, solo alcanzable por medio de un sentimiento que trasciende al hombre y cultive en él la actitud de servicio. De otro modo, aún las ideologías más revolucionarias conducirán únicamente a simples cambios de amos. Tiene en la representación uno de sus fundamentos vitales. La representación está dada esencialmente por la acción política canalizada a través de los partidos y de la cual deriva la asignación de poder político como poder de representación y de juicio político. Otro nivel de representatividad puede estar dado por los distintos grupos sociales o destacadas personalidades independientes que contribuyen en la formación de proposiciones y en aporte de ideas fundamentales. Promueve la participación auténtica, para la cual requiere al menos las concepciones básicas de bien común, ética generalizada, pluralismo, solidaridad y representatividad. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuya vigencia lleva al funcionamiento de los cuerpos políticos legislativo y ejecutivo. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto, como puede ser, por ejemplo, el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino. Este ente debe enfocar sus tareas hacia la gran obra de formulación del proyecto nacional, en el cual todo el país tiene que empeñarse. Además de esta participación, son concebibles otras formas de participación de los grupos políticos y sociales, a títulos de asesoramiento y de contribución a la gran tarea de liberación y reconstrucción nacional en la que debe estar empeñado todo el país. Las formas que debe asumir esa participación están aún abiertas a la consideración de quienes serán responsables de la misma. Concibe la autoridad como la facultad de mandar según la recta razón con base en un orden moral y una ética superior. Se realiza con una concepción nacional sin xenofobia, en actitud continentalista y universalista de efectiva cooperación no competitiva. Es moderna porque requiere la estructuración orgánica y funcional en los términos de la sociedad organizada, superando las estructuras heredadas del Estado liberal, incapaces de servir eficientemente a nuestro modelo argentino. Se plantea en términos ideales, pero partiendo de la realidad actual y evaluando nuestra idoneidad concreta de transformación. No configura, pues, una utopía. La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario. Vivir
en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas. También es frecuente presentar situaciones utópicas para hacer fracasar auténticos procesos revolucionarios. Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro. Bueno, este punto me parece bastante gráfico de lo que es en definitiva la democracia social que propone Perón, donde justamente se puntualizan esas características que rompen con la tradición liberal que desliga, digamos, al pueblo de sus instancias de representación y también de sus responsabilidades. Porque recordemos que en definitiva la democracia es un cúmulo de derechos, pero también de obligaciones para con uno mismo y con los demás, y con la patria sobre todo, que implica un involucramiento en lo que es la vida social y el destino del país. Entonces, en este consejo asesor que se propone también para la comunidad organizada, donde están los distintos representantes de la comunidad, es un punto donde se puede consolidar una unidad nacional en la medida en que todo esté pensado con el interés nacional por encima de todas las cosas. Y me parece que estos puntos también nos van aclarando en cuáles deberían ser las modificaciones al sistema actual para que pueda ser más representativo y sobre todo más representativo de la comunidad a la que intenta conducir, y sobre todo porque esto requiere la participación de los distintos sectores de esa comunidad de una manera activa y propositiva, para que no quede todo en la espera de resultados mágicos o caer en el discurso también de la utopía que anula justamente las responsabilidades para transformar la realidad que nos toca. Entonces, este fragmento, donde ya se comienza a vislumbrar cómo sería el tipo de democracia que propone para este modelo argentino y que tiene que ver justamente con los principios de la comunidad organizada, nos van dando un espejo sobre el cual podemos comparar la situación actual con aquella situación ideal a la que deberíamos poder llegar. Entonces, en este punto también es importante que se traduzca en las elecciones y con el voto concreto, sobre todo para que quienes pretendan representarnos vayan incorporando estos puntos y la sociedad también vaya proponiendo esta nueva lógica de que en definitiva la única democracia popular es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, que es el del pueblo, como reza la primera verdad del justicialismo. Y bueno, llegado a este punto, ya que nos encontramos al final del programa, vamos a dejar el resto del punto C sobre lo que refiere a la vida política. El C y el D nos quedarían para desarrollar y con eso vamos a ir ya completando lo que es la segunda parte de este modelo argentino para el proyecto nacional. Así que dicho esto, los invitamos a que sigan enganchados con la programación de la radio por la 91.3, la FM Ya, o por la transmisión en vivo de Facebook. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo encuentro para seguir haciendo Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima.